Muy buenos días, apreciables hermanos. Me da mucho gusto nuevamente reiniciar con nuestras clases, ¿verdad? De este modo, pues aún no termina la contingencia, pero también es bueno de vez en cuando también ir renovando también esta manera, ¿no? de comunicarnos, de encontrarnos, de saludarnos, de escucharnos y de estar en este proceso de encuentro con Dios. Vamos a iniciar como siempre con una oración, con la oración más hermosa, más perfecta que Cristo nos enseñó, nos dejó, y vamos a ofrecerlo pues por todas aquellas almas que han fallecido a consecuencia de este virus, pero también todas las almas que han muerto porque ya llegó su tiempo, ¿verdad? Porque era parte de pasar a la casa del Padre por diferentes enfermedades, y vamos a pedir por las familias que han perdido a estos seres queridos, los cuales tampoco han tenido la oportunidad de despedirse de ellos. Y también para todos los que quedamos, todos los que seguimos con el don de la vida en estos tiempos, para que Dios nos dé la gracia de prepararnos para el encuentro con Él, y también de amarnos entre nosotros, para que no nos quede ningún remordimiento en que por qué no lo hice, por qué no le hablé, por qué no lo busqué. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues estamos en el tema número 9, ¿verdad? La vez pasada veíamos justamente el 8, que era la oración vocal. Ahora vamos a ver lo que es la meditación, que es también muy importante dentro de este proceso de amor, de encuentro, de anonadamiento y de entrega a Dios nuestro Señor, por lo cual nosotros nos estamos preparando intelectual y también moral, espiritualmente. Este tema consta de 4 puntos, que es una reflexión orante, parte sobre todo la palabra de Dios en la Biblia, ¿verdad? Hace intervenir las facultades humanas y la búsqueda profunda de la fe, convertir el corazón y fortalecer la voluntad. En el tema anterior veíamos que la oración vocal es muy importante. Nos quedamos en lo que es repetir palabras, tomar la Biblia, leer un salmo, buscar un texto bíblico de los evangelios, de algún profeta, algo que nos ayude a encontrarnos con Dios, pero a través de la oración vocal, ¿verdad? Nosotros pues normalmente utilizamos la palabra, y esa es la oración vocal. Ahora nos concentramos en lo que es la meditación. Y bueno, hay definiciones de lo que es la meditación, y desde antiguo, esto no es nada nuevo, esto ha venido, ¿verdad?, desde muchos siglos antes, en donde la meditación pues es justamente es una búsqueda orante que hace intervenir el pensamiento, la imaginación y la variedad y riqueza de la oración cristiana. Santa Teresa nos dice que ella estuvo más de 14 años y nunca podía tener meditación si no era con una lección, es decir, tenía que utilizar alguna meditación, algún texto para poder vivir lo que era, o meditar, tener ese espacio de meditación. La palabra meditación pues se encuentra en las Sagradas Escrituras, y como nos dice en el Salmo número 1, ¿verdad?, que dichoso el hombre
que pone su voluntad en Dios y la medita día y noche. En el Salmo número 2, versículo 1, nos dice: ¿por qué se agitan las naciones y meditan cosas vanas? ¿Sí? Entonces, la meditación no solamente nos sirve para el bien, sino también para el mal. Meditamos sobre lo bueno, sobre lo malo. Pero nosotros nos estamos enfocando en la meditación que nos lleve al encuentro con Dios, ¿sí? Y toda meditación es un pensamiento, pero no todo pensamiento es una meditación. Y ahí también tenemos que nosotros ser conscientes cuando decimos por decir y cuando realmente estamos meditando y estamos en esa presencia de Dios, meditando pues justamente sobre sus misterios, ¿no? Y bueno, pues una reflexión orante. Una reflexión orante, hermanos, no es una reflexión fría, académica, intelectual, sino un encuentro personal con Cristo. Yo no voy a buscar llenar, ¿verdad?, mi cabeza, mi cerebro, mi inteligencia de reflexiones frías, de querer conocer por conocer, de querer meditar, porque yo sea una lumbrera y entonces pueda hablar muchas cosas muy bonitas y decir pensamientos, pero que están lejos, ¿verdad?, de ese encuentro con Dios. Nos tiene que llevar justamente esa meditación a un encuentro personal con Cristo. Si la meditación está lejos de llevarme a un encuentro con Cristo, entonces estaré solamente buscando una reflexión fría, intelectual, ¿verdad?, llenándome de mí misma, de mis propias vanidades, de mis propios soberbia, porque quiero aparentar, quiero sobresalir, pero solamente ante lo humano, ante las personas, ante los hombres, para que me vean, para que me reconozcan, pero nunca, ¿verdad?, buscando ese encuentro real, verdadero con Cristo. El dinamismo de este modo de oración parte de una meditación, de un misterio o de un hecho de la vida de Cristo, de la Santísima Virgen o de la historia de la salvación, ¿sí? Voy a buscar en la Biblia, lo que conozco, de lo que he escuchado, qué hacía Jesús, cómo vivía Jesús. Meditar sobre esa entrega de Cristo, ese amor de Cristo, ¿verdad? La voluntad que engendra la decisión de la entrega y el seguimiento y la imitación. Esa es la meditación. Busco alguna parte de la Biblia, algún momento de Jesús, de la Virgen María, algunos de sus dogmas, y la medito. Y entonces va, ¿verdad? Esa meditación me va a llevar a mi voluntad a engendrar pues justamente esa decisión de entrega a Jesús. Y entonces de este modo pues nos hace más fácil el paso de los sentimientos, de lo sensorial, y también de lo que Jesús vivía, de lo que Jesús vivió. También nos lleva también a meditar, a reconocer, a rechazar lo que es el pecado en nuestra vida, en nosotros. Bueno, eso también lo podemos meditar. Eso también nos debe de llevar a una meditación profunda de quién es Jesús, de quién soy yo y qué es lo que busco, ¿no? Y bueno, Santa Teresa, por ejemplo, el estar meditando, el estar imaginando, moviendo sentimientos, la mente es dice Santa Teresa, es la loca de la casa, es la que muchas veces no nos va a permitir
llegar a esa meditación. ¿Por qué? Porque si no nos fijamos, si no nos vamos a esa meditación de un misterio, del misterio de Cristo, de su pasión, de su nacimiento, de Pentecostés, de nuestra Madre Santísima, algún pasaje en donde ella interviene, ¿verdad? Como abogada nuestra, ya sabemos qué pasaje, y no nos centramos, no nos concentramos en la meditación, la mente no nos va a permitir, nos va a desviar, nos va a sacar de ese encuentro con Jesús, y es una parte que debemos de tener muy presente. Este otro punto también, que es parte sobre todo de la palabra de la Biblia, ¿no? La meditación simplifica mucho el trabajo, ese trabajoso esfuerzo de poner orden e interés en todas las facultades durante la oración. La imaginación, si la sabemos encauzar, es una herramienta. Lo decía hace rato, nos imaginamos cómo vivió Jesús, cómo pasó por Galilea, por Nazaret, cómo estuvo en esos años de donde no se sabe de él, cómo vivió Jesús, ¿no? Para eso nosotros somos expertos, nos echamos a volar la imaginación y empezamos a decir, ¿cómo sería Jesús? ¿Cómo estaría en su estatura, en su color, y meditar, ¿no? Y que nos vaya llevando a ese encuentro a través de cómo pudo haber sido esa vida tan hermosa, tan entregada de Jesús, inclusive pues en ese momento de su muerte, en ese momento de la oración en el huerto, en donde Él sufrió, ¿no? En donde Él te imaginó y pensó en cada uno de nosotros. Hace intervenir la inteligencia, la imaginación, la emoción y el deseo. Bueno, aunque los métodos de meditación son diversos, básicamente se estructuran en 3 partes. Los métodos de meditación son diversos y son muchos también los maestros de la oración, pero cada uno de nosotros es el que va a decidir, de acuerdo a su vivencia, cuál utilizar, pero lo fundamental es, nos dice, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y esta parte pues es muy importante tener en cuenta. No es que nos vamos a enfrascar con un método, porque no es en sí, el fin no es el método, sino la meditación, así que me lleve al encuentro con Cristo. Y pues los actos preparatorios, hermanos, son muy importantes, y bueno, para eso yo creo que muchos de nosotros o todos somos muy expertos, y esto también al meditarlo lo ejemplificaba con la rutina diaria de nosotros las mujeres o de los hombres, ¿no? Que es la preparación que vamos a tener durante todo el día. ¿Qué va a hacer un hombre normalmente? Bueno, pues se despierta, se baña, se afeita si es el caso, se hidrata la piel si tiene la costumbre, se cuida su piel, se arregla y desayuna y se va a su trabajo. Nosotros las mujeres pues también tenemos una rutina diaria, ¿no? Que es igual, levantarnos, arreglarnos, limpiarnos la cara, maquillarnos, etc. Tenemos una preparación, y son una preparación, digamos, introductoria para hacer lo que durante el día tenemos fijo hacer. Pues cuando nosotros nos hemos dispuesto a una meditación, tenemos que hacer una preparación, ¿sí? Y esa preparación pues es
y que es la introducción de la cual nos hablan los maestros de la oración, es pensar en que mi cuerpo, ¿verdad? En que mi ser, en que mi espíritu esté dispuesto a ese encuentro con Jesús a través de su palabra. Para empezar, como decíamos en la oración vocal, ¿verdad? Que es la que me va a introducir a esa contemplación del misterio de Cristo. Y todos estos actos preparatorios pues deben ser más bien, ¿verdad? Escuetos, aunque no tiene que ser de manera habitual, y si no lo hago así no podrá ser. No podemos, como decía hace rato, enfrascarnos. No podemos ser cuadrados, sino dejar al Espíritu que actúe en nosotros. Para ponerse en la presencia de Dios, en los inicios debemos tonificar el alma. Siempre el alma anda fría, dispersa, no preparada, ¿verdad?, para ese encuentro. Cuando nuestra piel la preparamos, también la tonificamos, es decir, le ayudamos a quitarle toda esa impurezas que traemos, ¿no? Entonces le ayudamos al alma a que se vaya introduciendo a ese encuentro, a esa meditación con Jesús. Y pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, unas personas que se reúnen a jugar, pero si estás de igual manera, si vas a encestar, pero tu mente anda en 1000 cosas, estás pensando en todo, menos en que tu propósito en ese momento es encestar. Si tú te pones a hacer todo, menos concentrarte, meditar, ¿dónde está el hueco, por ejemplo? ¿Dónde está la malla? ¿Dónde está el objeto que voy a encestar? Si yo no me concentro, quizás logre hacer 1, 2, 3, pero no el objetivo de meter todas lo más que se pueda, ¿no? Y de esta manera ganar al equipo contrario o a la persona contraria. ¿Quién es mi contrario que no me ayuda a entrar en esa meditación? Pues es justamente pues nuestra mente, el demonio, que siempre está presente para que yo no tenga esa meditación, ese meditar sobre Jesús y encontrarme con Él a través del amor, que también lo veremos en una siguiente clase. No podemos ver la invocación, la preparación tiene que ser justamente y necesariamente la invocación del Espíritu Santo. Nosotros no podemos actuar por sí solos, tenemos que llamar al Espíritu Santo, pedirle a Él está con nosotros, pero pedirle a Él que abra nuestra mente, nuestro corazón y nos saque de nuestro yo, y que permita que nuestra mente también se concentre en esa meditación, en ese estar en ese encuentro, ¿verdad? En ese estar con Jesús. Entonces tenemos que crear un lugar para la oración, ¿sí? Bueno, y podemos ver en el Antiguo Testamento a Jesús como el monte, la nube, el desierto eran propicios para ese encuentro con Dios. Es decir, ponernos en su presencia y crear un ambiente preciso para ese encuentro. No todo lugar pues es el lugar correcto para el encuentro con Jesús, para la meditación con Él. Y bueno, si ese lugar no lo tenemos o no lo propiciamos, posiblemente se nos dificulte, pero si tenemos ya el deseo
ya pensamos qué quiero, qué voy a hacer, dónde voy, mi alma va a disponerse, va a invocar al Espíritu Santo. Estoy teniendo esa introducción, ¿no? Preparatoria. Entonces, si yo ya tengo fija mi mirada y mi espíritu en lo que deseo hacer, también, ¿verdad? Se me será más fácil el encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque voy a ir haciendo esos pasos necesarios para la meditación, para el encuentro con Cristo. Debemos generar en nosotros esas disposiciones, ¿verdad? Interiores, ayudar mucho preguntándome quién es Dios, por qué lo busco, qué espero, qué deseo de Él y también qué deseo de mí, ¿no? Ahí tenemos que ser igual de muy conscientes y meditar nos ayuda muchísimo justamente a corresponder a ese encuentro con Jesús. Y no olvidemos siempre, como muchas veces se nos ha dicho, no olvidar al Espíritu Santo, que es a veces el que siempre, al que siempre olvidamos, el eterno desconocido. Y la parte principal que tiene, ¿verdad?, en mí el compromiso es colaborar con Él. Cuando ya hay una meditación en su misterio, en su vida, en lo que Él hizo, en mi entrega, me lleva necesariamente a un compromiso con Él. El Espíritu Santo tiene que ser para mí, ¿verdad?, mi socio, mi ayudante, mi guía, el motor, lo que me mueve a esa meditación profunda de Dios. La actitud de trabajar, porque se refiere, ¿verdad?, es el esfuerzo y dedicación. Necesito esfuerzo y dedicación. No es solamente de una vez, de 2 veces. Tengo que esforzarme, tengo pereza, pero me esfuerzo. No tengo ganas, pero me esfuerzo, ¿no? Y me dedico el tiempo, a hacer el espacio, sin estar buscando, pues, justamente pretextos. Necesitamos una decisión firme, ¿sí?, con fuerza, para entrar en la oración, para dar gloria a Dios, ¿verdad? También debo de luchar para no dejarme de ser por las distracciones, por el cansancio de orden y mi voluntad. Ahí tenemos que trabajarle mucho el desánimo, el cansancio, el aburrimiento a lo mejor, ¿verdad? Por eso es importante la preparación. Necesitamos humildad. Definitivamente siempre lo hemos venido viendo en cuestiones de oración. Yo me reconozco nada ante Dios, me reconozco necesitada de Él. Me reconozco que sin Él no puedo hacer nada. Necesito de Él, ¿sí? Y esto solamente lo hace un alma humilde. Un alma soberbia podrá meditar, pero no podrá encontrarse quizás, ¿verdad? No podrá encontrarse con Dios, porque su soberbia no le va a dejar. Y tampoco dejarnos llevar y guiar por nuestra propia inteligencia, porque no es, ¿verdad?, la sola inteligencia, sino es Dios en mi inteligencia. Y con esto quiero también, no a manera de crítica, pero en una ocasión, justamente con estos tiempos que estamos viviendo, buscaba de la adoración y busqué un canal y me estaba yo introduciendo realmente en esa, digo, no es por echarle la culpa, pero quiero como aquí en la parte de la humildad. Estaba muy bonita la oración que la hermana estaba haciendo y de pronto empezó a hablar de ella y empezó a decir que ella
en ese momento no era ella, sino era Cristo, y que se reconocía que ella era una, bueno, ella, y dejó a Cristo por un lado. Entonces, ¿hasta qué punto? Sí, yo reconozco, la humildad me lleva a reconocer lo que Dios hace en mí, pero la humildad también me hace reconocer que es a Cristo a quien yo debo de dar, meditar. No es que yo voy a reconocerme en una oración, es que yo, es Cristo, ¿sí? Y todo lo que yo soy, ¿verdad? Todo lo que yo tengo a disposición de Dios, o sea, abandonarme por completo en Dios en esa meditación. Bueno, y los sentidos son muy importantes en nosotros. El sentido, ¿verdad? Que es, nosotros somos por excelencia sensoriales. El desarrollo de la oración siempre será sensorial, ¿verdad? La inteligencia, el corazón son las herramientas básicas para orar, pero nunca olvidemos que el alma no se une a Dios en esta vida por el entender, ni por el entendimiento, ni por la esperanza según la memoria, sino según la voluntad. La facultad de la inteligencia reflexionará y desentrañará esas ideas, intentará aplicarlas a la vida. Bueno, la facultad de la voluntad también es, el corazón se ejercita en actos reales de las virtudes, ¿verdad? La gratitud, el dolor y el perdón. En el primer caso, de desarrollo sensible, la prioridad se concede a los sentidos siguiendo la máxima, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Y la imaginación nos va a llevar, lo decíamos hace rato, justamente a esa meditación. Imagínate a Jesús, el contenido de la verdad, todo lo que Jesús nos ha enseñado, todo sobre nuestros principios cristianos, el valor, el amor, de Jesús por cada uno de nosotros. El tercero es el desarrollo afectivo, y hay que diferenciar entre quien te conoce y quien te conoce y te ama. Y aquí es la meditación. Yo puedo meditar sobre Jesús y no amarlo, y conocer sobre Él. Puedo tener muchos conceptos de Jesús, pero no amarlo. El que te ama va a descubrir en ti todas aquellas virtudes, ¿verdad? Y va a querer estar pues justamente contigo a través de la meditación, del encuentro. También es bueno ponderar al finalizar la oración, buscar las luces, ¿verdad? Principales que Dios nos ha otorgado. Y aquí pongo un ejemplo rapidísimo, el muñeco de sal. ¿Qué tanto me ayudó a mí esta meditación al finalizar mi oración? ¿Qué tanto me ayudó? ¿En qué voy a mejorar? ¿En qué no avancé? ¿En qué me perdí? ¿En cuánto me di? El muñeco de sal es que está en el mar y el mar le dice ven, y él pues tiene miedo. ¿Por qué? Porque al ser un muñeco de sal, al entrar al mar se va a desaparecer y va a ser parte del mar. ¿Cuántas veces nosotros realmente estamos dispuestos a ser parte de esa inmensidad de Dios, o sea, parte de Él? Dejarnos nosotros mismos, dejar a Gabriela y pues justamente dejar que Jesús, que Dios entre en mi corazón, y de esta manera, ¿verdad? Continuar amando y viviendo conforme a Jesús, conforme a lo que Él nos va pidiendo. Examinarnos, ¿verdad? Como un mandamiento, como un matrimonio debería de hacerlo al finalizar el día. ¿Cómo actué? Hacer un examen final diario. ¿Cómo viví? ¿Qué me mueve? ¿Solo el conocimiento
o hay una verdadera pureza de intención en mi meditación con Jesús. ¿Qué tanto lo amé, qué tanto lo profundicé? Y no en esa meditación, en ese momento de encuentro con Él, sino en el encuentro con el hermano, que esa va a ser mi mayor y mi mejor medida, ¿no? Ahí es donde yo diré, realmente tuve un encuentro con Jesús a través de la meditación y me vacié en Él y lo dejé que Él entrara y pude amar a mi prójimo sirviéndole como serviría a Cristo a su prójimo, con los que Él vivió, a sus discípulos, a todos los con los que Él estuvo, que vivió haciendo el bien. Bueno, la oración, recordemos que no es una cuestión de método, sino de dones y gracia de Dios. Es decir, es Dios el que nos llama, es Dios el que nos da la gracia, es Dios el que nos facilita y el que nos lleva a encontrarnos con Él. No es mía, no es mi decisión, es decisión de Él, y solamente en Él vamos a encontrar siempre nuestro amor, nuestro encuentro con Él, nuestra entrega y pues poder decir al final de nuestras vidas: lo amé, lo seguí, lo encontré en la meditación y lo puse en práctica. Bueno, vamos a continuar en la próxima. Recordemos que Dios siempre está presente en nuestras vidas y continuemos meditando sobre su nacimiento, sobre su pasión, sobre los misterios de su amor. Y también pues de nuestra Madre Santísima nos encomendamos a ella y le decimos que nos cuide, que nos protege y que siga bendiciendo nuestra tierra y nuestro planeta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.